como les digo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, continuando con lo que es la conducción eficiente, económica y segura, ya habíamos hablado respecto de ciertas maniobras que eran recomendables para la misma. Ahora vamos a enfocarnos un poquito más en lo que es el tema del combustible. Y ya habíamos visto como antecedente los tipos de combustible que nosotros tenemos. Valga la oportunidad y redundar y hacer una diferenciación que probablemente algunos de los tipos que tenemos enlistados en esta división tal vez no sean adecuados para el transporte de carga pesada, pero son justamente por el hecho de nosotros ser conductores, no siempre vamos a estar en el volante de una unidad de carga pesada, podemos conducir nuestro vehículo particular y necesitamos también conocer respecto de las características principales de lo que son los combustibles. Y como parte introductoria de los combustibles, nosotros ya habíamos revisado y escuchado de que el combustible, en primer lugar, es cualquier tipo de material o producto que va a tener la capacidad de liberar energía cuando experimente el proceso químico de oxidación o el conocido de carburación mediante la combinación del carburante dentro del compartimento del motor del vehículo. En este sentido, este tiene que justamente o darse como consecuencia del desprendimiento de energía. Como ustedes pueden ver en la clasificación que les hemos adjuntado, los más populares son la gasolina y el diésel, pero además de ellos también existen otros tipos de combustibles, ¿no? Hay que observar también que esta es una visión general de los tipos más comunes de combustible. Como ustedes pueden observar, tenemos la gasolina, el diésel, combustible eléctrico, el biodiesel, el gas natural, el gas licuado de petróleo y el hidrógeno. Dentro de la importancia que tenemos que darle, tenemos la gasolina, y la gasolina justamente como características importantes y representativas es una mezcla líquida de hidrocarburos que se derivan del petróleo y principalmente son utilizados en vehículos livianos, motocicletas, autobuses, algunos, y otros vehículos similares, ¿no? ¿Cuál es la tipología justamente de la gasolina? La gasolina se clasifica en la super, en la extra y en la ecopaís dentro del territorio nacional ecuatoriano. Y los mismos tipos de gasolinas varían dependiendo de la cantidad de octanos que poseen. Por ejemplo, la super cuenta con una capacidad o cantidad de 92 octanos. El extra cuenta con una categorización de menor cantidad de octanos, que es 85, y el Estado se ha permitido justamente comercializar finalmente una combinación entre el tipo de combustible gasolina extra más el etanol, generando con ello el denominado ecopaís. Bueno, ¿qué es el octano? Ustedes siempre habrán escuchado los tantos octanos que posee un combustible, en este caso la gasolina, y es justamente una categorización, una cuantificación de la resistencia que tiene la gasolina para explotar. Es decir, a mayor cantidad de octanos, por supuesto, nosotros vamos a tener mejor capacidad, rendimiento justamente de lo que les habíamos hablado, ¿no? Se genera una explosión interna y esa es justamente la que hace o genera el movimiento del motor. Tenemos también que hacer referencia a lo que les decía, ¿no? Recuerden, el ecopaís era una mezcla entre el combustible de tipo extra más el etanol. Bueno, ¿qué es el etanol? Obviamente, este es un nombre que se le da en el común para que nosotros podamos entendernos, ¿no? Para los técnicos son prácticamente los hidrocarburos que dependen justamente del número y la cantidad de iones
que posee esta composición de carburo, de hidrógeno, de oxígeno, que justamente el etanol es un compuesto químico obtenido a partir de la fermentación de las azúcares, ¿sí? No sé si ustedes ya habrán escuchado eso. Tenemos los azúcares que generan tanto el maíz como la cebada o el trigo, que tenemos afortunadamente en las altas montañas, en las altitudes de la sierra ecuatoriana, que produce y genera en gran cantidad justamente lo que es el maíz, la cebada o el trigo, en otra palabra, para que ustedes entiendan, en los altos pisos climáticos, ¿no? En el callejón interandino. Justamente el etanol llega mediante un proceso químico a generarse o a obtenerse de la fermentación de los azúcares de estos elementos fundamentales, ¿no? Cómo el Ecuador como política pidió o generó que se haga o se forme la gasolina ecopaís, ¿no? Para intentar reducir la contaminación de la gasolina en un estimativo de un 30%, que es ponderado muy alto, al añadir un 10% de etanol a la gasolina extra, y justamente esto se lo conoce como el biocombustible. Eso en cuanto tiene que ver a la categorización de la gasolina, como les acabo de indicar, nosotros probablemente, de acuerdo a nuestras nuevas actividades como conductores de vehículos pesados, tal vez estemos en menor contacto con este tipo de combustible, pero es necesario tratar de recordar, ¿no? Porque como les digo, particularmente en algún momento podemos justamente necesitar de este combustible. Otro de los principales combustibles que tenemos, y de hecho el más relevante para nuestra categoría de licencia para la conducción que vamos a efectuar, tenemos el diésel. De la misma manera, es un hidrocarburo líquido que se deriva del petróleo, por supuesto, compuesto fundamentalmente por parafinas y utilizado principalmente en lo que les acabo de mencionar, ¿no? En los motores que funcionan a diésel, sus moléculas son más pesadas que la gasolina, es decir, es un elemento más denso. Se le utiliza por la característica, la fiabilidad que brinda a aquellas máquinas que realizan acción de compresión y descompresión, como son los vehículos pesados. Y ahí nosotros hemos incorporado en la lámina que está siendo presentada los tipos de combustible. El diésel en el Ecuador ofrecemos comercializados dos tipos de diésel, que son el diésel 2 y el diésel premium. ¿Cuál es la situación? Que el diésel 2, ¿no? La parafina contiene dentro de su composición microscópica partes por millón de azufre, y esa se categoriza, ¿no? El diésel 2 posee 7,000 partes por millón de azufre, y el diésel premium posee 500 partes por millón de azufre, ¿no? Como nosotros sabemos, el motor cuenta con los varios tiempos, ¿no? El tiempo de admisión, el tiempo de compresión, el tiempo de expansión y, por supuesto, el tiempo de escape. Tenemos justamente que también hacer referencia a otro de los combustibles, ¿no? Probablemente uno de los más expandidos en la actualidad, y que justamente guarda relación con las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias. Y este combustible nuevo se trata nada más y menos que de la electricidad, ¿sí? Es la fuente de energía, por supuesto, todo combustible nos va a brindar energía, que energía alterna, y justamente por excelencia, ¿no? Hemos estado buscando este tipo de fuente de energía justamente por sus características que brindan excelencia, que por supuesto ya va a haber menor emisión de gases a la atmósfera, menor contaminación, y justamente cada día nosotros vemos que esta tendencia va en mayor aceptación. Podemos ver que se realizan más avances, hay mejoras, y justamente vemos ya en el mercado
mucho incremento respecto de los vehículos conocidos como eléctricos, que justamente van a permitir, y eso esperamos nosotros en un futuro, depender justamente menos de los combustibles fósiles, ¿no? Justamente los combustibles fósiles, ustedes saben, son aquellos que nosotros estamos extrayendo de las entrañas de la tierra, que justamente se han conformado a través de los años, y no vayamos muy lejos, ¿no? En el Ecuador inclusive tenemos altos riesgos de contaminación que ni para qué recordarlos lo que ha sucedido respecto de aquello. Por eso es que muchos colectivos se oponen a esta explotación. Es una grandísima y mejor alternativa para el Ecuador, ¿no? Teniendo en cuenta que justamente en la actualidad los kilómetros de autonomía de este tipo de motores a electricidad todavía está sumamente bajo, ¿no? Representando o relacionándole con viajes largos que podríamos hacer, probablemente representa una limitación, salvo que el Estado establezca como política la implementación de las electrogasolineras, ¿no? O electrolineras, creo que es el nombre técnico que están asumiendo, para que determinada cantidad de distancia esto simplemente. Por supuesto, habría que fomentar la posibilidad de ver qué tan rentable puede ser para pequeños inversores, emprendedores, para que los mismos se involucren y vayamos de a poquito viendo que desaparezcan las conocidas, por supuesto, muy útiles, muy eficientes hasta hoy, estaciones de servicio, ¿no? Que de hecho ustedes como choferes profesionales pueden preciarse de tener una de las estaciones de servicio más grandes del centro del país, con una avanzadísima tecnología en lo que tiene que ver a la provisión de combustibles. Bueno, tenemos que hablar también de los combustibles como el biodiesel. ¿De qué se trata el biodiesel? No sé si ustedes habrán escuchado anteriormente. El biodiesel es un biocombustible, ¿sí? Que también es de característica en su estado líquido, que se obtiene a través de o a partir de lípidos naturales, como por ejemplo, ¿qué son los lípidos, no? Son los aceites vegetales, o en este caso lípidos, también se relaciona con grasas animales, y el biodiesel puede ser utilizado en el motor tanto puro o en su defecto mezclado con diésel en cualquier proporción, dependiendo de qué, de las características o cualidades o especificaciones que hayan sido establecidas por los fabricantes de los vehículos, ¿no? Tenemos que hacer también referencia a otro tipo de combustible que es el gas natural. Este gas natural, como su nombre lo indica, no necesita mayor presentación, es, desde luego, dado su uso, su particularidad en la utilización de la generación de la explosión en los motores, es una fuente de energía, la gran ventaja que tiene el gas natural no renovable, formada por una mezcla de gases no pesados, ¿no? Por supuesto, gases ligeros, que por supuesto van a generar menor carga hacia la contaminación ambiental, que se encuentran normalmente, ¿dónde? En el subsuelo continental o en el fondo del lecho marino. Muchos países han incursionado en esta explosión. Esperamos nosotros que también no solamente hagamos extracciones de pozos petroleros, como se denominan, sino también busquemos un poquito más allá, como les digo, ¿no? El conocido GLP, que en el caso del Ecuador lo adquirimos en cilindros o en bombonas de 15 kilogramos para el uso doméstico y de mayor cantidad de kilogramos para el uso industrial. Me parece que sí había algunos visos de política estatal para implementarlo, sobre todo en el servicio público. Y bueno, ¿qué utilidad nos da el gas licuado de petróleo para el tema de la combustión de motores? El GLP, también conocido como gas licuado de petróleo, va a ser, desde luego, y ustedes saben, es una mezcla de gases, ¿no? Licuados
en estado liviano, que están justamente o que se extraen de gas natural, o también están disueltos en el petróleo, en su estado bruto, y lo conforman principalmente dos tipos de gases que hemos de haber escuchado en algún momento: el propano y el butano. Justamente se utiliza este gas licuado del petróleo en aquellos motores que funcionan mediante la tecnología o la metodología de combustión interna. Y finalmente, para terminar con este tema, referencia de los tipos de combustibles, a lo cual nosotros siempre nos gustaría que el Ecuador se incentive un poquito más para buscar nuevas y mejores tecnologías de la generación de energía, ¿no? Que siempre busquemos un poquito más allá. En algún momento se nos va a terminar los elementos derivados del petróleo y qué va a suceder con el país, ¿no? Primero va a detenerse el progreso de los vehículos, que por supuesto cada vez ya también se fabrican menos a nivel internacional, y nuestra aparentemente fuente inagotable, según algunos eruditos en el asunto, pero cosa que no es así, algún momento se va a acabar las reservas y ¿qué vamos a hacer? Siempre tenemos que mirar un poquito más allá. Otro de los combustibles es justamente el hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno, tan conocido en aquellas películas hollywoodenses en las cuales se realizan algunas maniobras de altas velocidades que ya tienen algunas entregas, ¿no? Siempre vemos que cuando quieren adquirir mayores velocidades activan el sistema del hidrógeno. Y bueno, pasando de la ficción a la realidad, el hidrógeno es por supuesto un combustible que puede ser mezclado con el gas natural para crear un combustible alternativo para vehículos que justamente utilicen ciertos tipos de motores de la misma manera de combustión interna. Hemos hecho un pequeño, breve repaso de lo que son los tipos de combustibles, y ahora bien, hablando del tema central, enfocando nuevamente al tema central de la exposición, tenemos que hacer eco de aquellas recomendaciones que se dan o que deberíamos nosotros evitar para generar justamente una conducción económica, eficaz y eficiente. En consecuencia, en cosa contradictoria para aquello que les digo, tenemos los elementos que aumentan el consumo, ¿sí? Y en esto hay que recordar siempre, ¿no? Tanto vehículos livianos como vehículos pesados, debemos nosotros evitar justamente el uso del aire acondicionado. Bueno, ¿por qué razón podría ser? ¿O deberíamos hacerlo? El aire acondicionado es un accesorio, ¿sí? Que desde luego ha generado o ha ganado mucha incidencia dentro de nosotros los usuarios, tal vez es una de las necesidades cubiertas por parte de los fabricantes de los vehículos en la industria automotriz, que justamente, aunque nosotros no lo creamos, incrementan un consumo del combustible. En este caso, se les recomienda a ustedes que justamente hay que conservar o mantener la temperatura entre 21 y 22 grados centígrados. Ni más ni menos, ¿no? Sería el estado ideal. Obviamente, teniendo en consideración bajo condiciones favorables para nosotros, ¿no? Si estamos hablando de condiciones adversas en las cuales estamos en la zona costera en tiempo de verano, o estamos en las altas montañas, justamente se han confluido muchos factores como una llovizna, estamos en horas de la noche, es decir, significa que no vamos a tener la temperatura que os acabo de manifestar, ¿no? Pero, de ser posible, también nosotros conducimos en horas del día, ¿no? Entonces hay que tratar de evitar el uso del aire acondicionado. Y otro de los factores que también aumentan el consumo del combustible es, por supuesto, y desde luego, vean como tenemos ahí una compañerita camionera, ¿no? Podría tomar airecito temporalmente, pero no debería conducir con las ventanas totalmente abiertas,
Ustedes saben que también nosotros necesitamos el ingreso de aire fresco para justamente, si es un viaje largo, evitar precisamente lo que es la aparición de los microsueños, ¿no? Tenemos que justamente también guardar relación o mucho cuidado con el uso exagerado, o más bien no sería el uso, ¿no? No ir con las ventanas demasiado abiertas, porque conducir con las ventanas bajadas, ¿sí? Hace que se provoque una mayor oposición al movimiento del vehículo, ¿sí? Por supuesto que sí. La fuerza de rozamiento del vehículo y el aire va a aumentar, ¿no? En contraposición. En ese sentido, necesita la máquina generar mucho mayor potencia para moverse. Por lo tanto, es mejor utilizar en este sentido a lo que son los dispositivos de aireación, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver a lo que nosotros estamos buscando, pretendiendo generar una mejor utilización de los dispositivos adicionales para que la conducción sea justamente más eficiente, efectiva y económica. A continuación, como les tengo justamente acostumbrado, vamos a proyectar algún material multimedia para que les sirva de mucha ayuda.